Hace unos años yo escuché esta anécdota que me hizo mi señor padre, donde él narraba la historia de esta niña que estaba viendo a su mamá preparar la cena en un día festivo. Y ella notó que en esa ocasión le llamó la atención que su mamá, mientras preparaba el jamón que iba a colocar en el horno, le cortaba los extremos. Y en esa ocasión ella le dijo: mamá, yo tengo una pregunta para ti. Porque cada vez que tú preparas este jamón o el jamón y lo vas a poner en el horno, tú le cortas los extremos. La mamá, sorprendida por la pregunta, le dijo: ¿sabes qué, hija? Eso es una gran pregunta que yo nunca me he puesto a pensar. Simplemente yo lo hago porque vi a mi mamá hacerlo. ¿Qué tal si llamamos a tu abuela y le preguntamos la razón por la que se le cortan los extremos al jamón antes de colocarlo en el horno? Así que ambas llamaron a la abuela y la abuela escuchó la pregunta de la nieta y al finalizar le dijo: ¿sabes qué, hijita? Eso es una gran pregunta. Yo realmente no sé por qué yo le corto los extremos al jamón antes de colocarlo en el horno. Pero aquí está tu bisabuela. Déjame ir al cuarto a preguntarle, porque yo hice lo que yo vi que ella hacía. Así que llamaron a la bisabuela y aquella señora ancianita ya con problemas para hablar, al escuchar la pregunta, sacó una sonrisa y le dijo: ay, hija, qué pregunta. La respuesta es sencilla. Yo le cortaba los extremos porque el horno era muy pequeño y no cabía el jamón dentro del mismo. Así que estábamos a punto de una cuarta generación de repetir una tradición sin sentido, simplemente porque lo vieron y lo repitieron sin algo que fuese realmente razonable y mucho menos con un conocimiento de por qué se hacen las cosas. Nosotros nos encontramos en la quinta sección de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde él ha atendido circunstancias y problemas que han llegado a sus oídos, pero también que los corintios le preguntaron sobre realidades y retos que estaban pasando en la iglesia local. Y él ha atendido no solamente problemas de división, no solamente ha atendido problemas de matrimonio, no solamente ha atendido problemas de libertad, sino que la semana pasada con el pastor Héctor vimos cómo el apóstol Pablo comienza a atender el tema de la adoración en la iglesia. ¿Cómo se deben llevar a cabo lo que hacemos en el día del Señor? Y la semana pasada el pastor Héctor nos mostró que el primer asunto sobre el tema de la adoración que atendió el apóstol era el rol que cumplían los hombres y mujeres en el servicio público, en el culto público. Y él tuvo que regresar al diseño y recordarles a los corintios cómo es que Dios no solamente hizo las cosas, cómo las creó y cómo las diseñó, sino cuál era la responsabilidad de cada componente y ente, no solamente en la familia, sino también en la iglesia, y cómo se le daba adoración al Señor en el día que la iglesia se reunía. Así que magistralmente, y yo creo que como dijo el pastor Héctor, es retante predicar esa porción. Yo creo que él hizo un gran trabajo en que nosotros pudiésemos entender que el apóstol Pablo quería que los corintios entendiesen que la esposa, no todas las mujeres, las esposas estaban sujetas a sus propios maridos, a sus propios esposos. El esposo es la cabeza de la esposa, pero el esposo tiene cabeza, ¿que es quién? Que es Cristo. Y Cristo, y yo creo que él hizo muy bien en el tema de la sujeción, dijo, eso lo atendemos después, está sujeto a Dios. Así que vemos que hay un orden que Dios ha establecido, y por ende Pablo quería resaltar que aunque el hombre y la mujer, para el creador y diseñador de todas las cosas, ante sus ojos tienen el mismo valor, y volvimos a verlo el pasado miércoles,
Él ha diseñado y establecido roles distintos. Tienen el mismo valor, la misma dignidad. Ante los ojos de Dios Él los ve igual en valor e dignidad, pero ha asignado roles, tareas, funciones diferentes, tanto en el hogar, pero también en la iglesia del Señor. Por ende, el día que la iglesia se reúne, Dios ha establecido un principio de cómo se le adora a Él. Y cuáles son no solamente los medios, pero también las formas de hacerlo. Y Él quería, como pastor que amaba aquella iglesia, que aquella iglesia regresara al orden establecido y cada uno cumpliera su función. Que el hombre no solamente fuera varonil, fuera hombre, sino que ejerciese su liderazgo. Pero también que las hermanas estuvieran satisfechas, contentas con el diseño y el rol y cumplieran en el día del Señor y la adoración lo que de ellas se esperaba. Así que dentro de ese contexto, Pablo ahora en el versículo 17 al versículo 34 pasa a un segundo tema dentro del tema de la adoración. Primero fue el rol de los hombres y las mujeres en el servicio público y ahora él toca el tema de la cena del Señor. Y lo que es el argumento de este sermón es este. Yo quiero que lo anote como hacemos todos los domingos, porque es importante poder probar por las Escrituras esto. La cena del Señor, amados, no es una tradición humana. No lo hacemos porque eso es lo que hace la iglesia. No. La cena del Señor es una ordenanza divina que proclama el Evangelio de Jesucristo, nos llama a la unidad y nos exhorta cada vez que la tomamos a examinarnos para participar de ella con dignidad. Ese es el argumento que yo pretendo presentar por las Escrituras y que yo espero que el Espíritu me asista y nos asista a poder ver esto. Que la cena del Señor no es una tradición humana, es una ordenanza divina que proclama el Evangelio de Jesucristo, que nos llama y nos da la oportunidad donde muchos nos hacemos uno y que debemos examinarnos todas las veces que la tomamos para hacerlo de manera digna. Con eso dicho, le pido que vaya a la copia de su Biblia, a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer el versículo 17 al 34 y el tema de este sermón es una pregunta: ¿hay adoración o es tradición? ¿Es adoración o es tradición? 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al versículo 34. Y cuando estén ahí, me dicen amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Versículo 17. Pero al darles estas instrucciones, subraye esto: no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, subraye esto, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera
que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para el juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. ¿Cómo vamos a dividir este texto para poder desempacarlo y explicarlo y dar algunas aplicaciones al final para nosotros como Iglesia Bautista Ciudad de Dios? Yo lo divido en 3 puntos que yo creo que salen del mismo texto de una manera ordenada y que nos va a ayudar a poder estudiarlo en esta mañana. Número 1, nosotros vemos del versículo 17 al versículo 22 que hay un problema. Pablo señala un problema en la adoración de los corintios, en el día del Señor, en la reunión de los santos. Número 2, del versículo 23 al versículo 27, él da una instrucción. Él como un pastor que ama a aquella iglesia. Y vamos a ver cómo atiende el problema, pero vamos a ver cómo no hay un cambio de tono en la instrucción. Los corrige y les dice, de esta manera es que se hacen las cosas. Y número 3, del versículo 28 al versículo 34, él provee una solución y un remedio. Otra vez vamos a ver el problema que él señala, vamos a ver cómo él le da una instrucción a los creyentes de poder celebrar la cena del Señor de una manera digna, y sobre todas las cosas le va a dar una solución, un remedio para que la próxima vez que la tomen y se reúnan no lo hagan de la manera que llegó a los oídos de Pablo. Ahora, yo quiero que veamos otra vez el versículo 17 un momento. Y ustedes notan que hay un pero, así que él cambia el tono, cambia la dinámica, cambia el tema, pero dice ahora, pero al darle estas instrucciones, no los alabo. O sea, ahora lo que yo voy a compartir con ustedes no es motivo de alabanza. ¿Por qué esto es importante? Vaya conmigo otra vez al capítulo 11, versículo 1. En el versículo 1 es en el único lugar en la primera carta a los Corintios que Pablo le dice que los alaba. Usted no va a encontrar esa expresión en más ningún lado en la carta. Ahora, en el versículo 1, vimos la semana pasada con el pastor Héctor, que él los alabó por 2 cosas. Número 1, dice el versículo 1 y versículo 2, porque ellos se recordaban de ellos se acordaban de él, ellos tenían memoria de Pablo. Y número 2, parecía que en aquella iglesia había un cierto grupo de creyentes que se estaba esforzando. Ahí dice la palabra tradiciones, pero es diferente a las tradiciones que vamos a ver ahora. Parecía que había un grupo de creyentes que estaba esforzándose en seguir las enseñanzas que Pablo les había dejado. Así que él los alaba, él los aplaude, aunque después le entra marronazo en el versículo 3 en adelante, por la manera en que estaban actuando en el día del Señor y cómo los hombres no estaban actuando correctamente, ni las mujeres. Al menos al principio los alabó, los aplaudió y les agradeció, pero ahora no lo hace. Ahora dice, ahora lo que les voy a decir no es motivo de alabanza. ¿Por qué? Porque se reúnen para lo malo, no para lo bueno. Ustedes se reúnen como iglesia y en vez de hacer lo que se supone que deben hacer con los motivos correctos para la gloria de Dios y edificarse los unos a los otros, ustedes no hacen eso. Ustedes se reúnen para lo malo. ¿Por qué estaba tan molesto el apóstol? ¿Qué es lo que no estaba bien en la iglesia en Corinto? El contexto es importante, es sumamente importante, porque si no podemos tomar esto y malentenderlo. Nosotros estudiamos el libro de los Hechos hace unos años atrás y vimos el nacimiento de la iglesia. Y vimos que las iglesias se reunían en las casas, en los hogares. En la iglesia en Corinto, o en el tiempo de la ciudad de Corinto, donde se estableció la iglesia, evidentemente, por lo que Pablo nos dice del versículo 18 en adelante, se reunían en hogares. En aquella cultura y en la ciudad de Corinto, al ser una ciudad gentil, o sea, contexto y cultura greco-romana,
las casas de los que eran parte de la iglesia, en donde se reunían, eran los hogares de quizás la gente más pudiente. ¿Por qué razón? Porque esas casas eran ¿qué? Típicamente más grandes. Y al ser más grandes, cabía más ¿qué? Más personas. Esa era la razón aparentemente de que se reunieran en este tipo de casas. Y ahí no hay ningún problema porque era la realidad de la iglesia primitiva. Se reunían en los hogares. Ahora, vimos en el libro de los Hechos que ellos no solamente, específicamente en el capítulo 2, del versículo 44, 43 en adelante, que una de las cosas que hacía la iglesia primitiva el día del Señor cuando se reunía, es que celebraban lo que se conocía como la cena de amor o el ágape. Y eran unas comidas que ellos celebraban donde la gente traía comida, el anfitrión los recibía, preparaba la comida, y ellos tenían un tipo de cena antes de celebrar la cena del Señor. ¿Están conmigo hasta ahí? Basado en eso, que no hay absolutamente ningún problema, era parte de lo que la iglesia hacía cuando se reunía. En Corinto, ellos tergiversaron los ágapes. Dicho sea de paso, en muchas iglesias le llaman así, al tiempo después del servicio, un ágape, una cena de amor, donde todo el mundo trae algo y comparten. Así que no era nada anormal el que hubiese ese tipo de cena, ese tipo de celebración. El problema en Corinto es que tomaron esas cenas y las tergiversaron, las dañaron y destruyeron. No solamente el concepto de comunidad, sino el concepto de la cena del Señor. Y me voy a explicar porque él lo dice muy bien aquí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Imagine esa casa grande. Esa casa grande tenía unos salones o unas salas donde los ricos preparaban esos ágapes y esos banquetes y solamente comían ¿quiénes? Los ricos. Y en los atrios, en los patios y en la terraza estaban los pobres. Así que en el día del Señor, cuando la iglesia se reunía, antes de celebrar la cena del Señor, a estos hermanos se les ocurrió la brillante idea de que esas cenas, esos ágapes, hubiese división socioeconómica. Los ricos se daban banquetes y se embriagaban, y los pobres tenían migajas o pasaban hambre. Al punto que dice el apóstol Pablo que tergiversaron la cena del Señor. En otras palabras, en eso que sucedió, la cena del Señor o se tomó indignamente, o incluso muchas veces entienden algunos comentaristas que ni siquiera la tomaban. Y lo que había era fiesta, gente embriagándose, glotones disfrutando y los pobres muriéndose de hambre. A mí me encanta cómo Jim Hamilton dice esto. ¿Cómo puede un cristiano recordar y celebrar la cena del Señor sin deseo de sacrificarse por su hermano creyente? ¿Cómo esa gente podían tener esa actitud de los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, comemos y los demás pasan hambre, nos emborrachamos y después tomar la cena del Señor u obviarla? ¿Cómo lo que es la cena del Señor, lo que implica la cena del Señor, creyentes podían celebrarla indignamente o pasarle por alto si era un recordatorio del sacrificio de su Señor Jesucristo por todos ellos? ¿Cómo se puede tomar algo con tanta inconsciencia? Pablo le estaba diciendo a los corintios, ustedes han hecho una afrenta contra la ordenanza. Ustedes han hecho una afrenta contra la ordenanza y han hecho un ataque frontal a la unidad de la iglesia. No solamente se reúnen para lo que no se deben reunir, sino que ustedes mismos han olvidado no solamente el sacrificio, sino el evangelio que proclamamos, que es que de dos pueblos hace uno. Es que no hay ricos ni pobres, es que no hay hombre y mujer, como Pablo dice en Gálatas, sino que a través de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario hizo un pueblo para Él.
¿Cómo ustedes se pueden reunir y crear ese tipo de divisiones? ¿Cómo pueden hacer esa afrenta? Pablo estaba sorprendido, Pablo estaba molesto y Pablo los reprende porque está llamando a que aquella iglesia no solamente reconociera la gravedad de su comportamiento, sino que lo enmendara. Porque no basta con decir, lo estoy haciendo mal. Ese es el problema de muchos cristianos. Sí, es cierto, yo no estoy orando lo suficiente. Sí, no me estoy congregando lo suficiente. Sí, no me importa la vida de los demás. Es verdad. Pero ¿qué estamos haciendo para enmendarlo? Pablo no solamente quería que reconociéramos y que ellos reconocieran lo que estaba mal, sino que lo enmendaran. Porque esa ordenanza dada a la iglesia, que fue dada por el mismo Señor Jesucristo, que fue enseñado a ellos, se debía tomar de manera reverente, de manera digna, pero era no solamente un recordatorio, sino una celebración como cuerpo. Así que cuando Pablo les corrige, no solamente señala el problema, les dice, aquí hay un problema grave por la afrenta y el daño que hacen, no lo deja ahí, sino que vemos en el versículo 23 al 27, que como un buen pastor, que como un buen maestro, que como alguien que amaba a sus ovejas, como alguien que realmente estaba interesado por ellos, Pablo como su pastor le enseña la manera correcta, la manera reverente, la manera sagrada de tomar la cena del Señor. Esas tres cosas es lo que él hace. Y vemos desde el versículo 23 hasta el versículo 27 varias instrucciones que Pablo le da de la razón de la cena del Señor y cómo se debe tomar la cena del Señor. No solamente les señala el problema, no solamente les dice, están atentando contra la ordenanza, dañando la unidad de la iglesia, sino que me voy a tomar el tiempo como su pastor y su maestro y decirle, esto hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Número 1, versículo 23 al versículo 25 dice que hay que tomarla porque Jesús mismo, dice el versículo 23 al 25, la instituyó la noche en que fue entregado. Versículos 23 y 24, él explica lo que representa el pan, o sea, que es su cuerpo. Y amados, yo sé que la mayoría somos creyentes, que los que estamos aquí, la mayoría son miembros de esta iglesia, pero tenemos gente que no son creyentes. Estamos contentos de que usted nos acompañe hoy o que vienen de otros contextos. Déjeme explicar esto. El pan en el versículo 23 y 24 y la copa en el versículo 25 son una representación. Para nada al tomarla y en la providencia de Dios, porque hace un año o 7 meses que establecimos el calendario de predicaciones, no fue a propósito que hoy enseñáramos esto y que hoy es el primer domingo del mes que celebramos la cena del Señor. Esa es la providencia de Dios. Pero ahorita cuando la celebremos, créame, que cuando tomemos el pan y tomemos el fruto de la vid, para nada ese pan se va a convertir en cuerpo de Cristo, ni el jugo se va a convertir en la sangre de Cristo. Son elementos que representan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y Pablo lo explica bien. Ahora en el versículo 25 le dice, la cena del Señor simboliza el nuevo pacto. Nosotros estudiamos el libro de Éxodo y vimos lo que en el antiguo pacto fue la liberación. Ahora, y lo que se hacía con esos sacrificios, pero ahora en el nuevo pacto, la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo nos provee no solamente libertad de nuestro pecado, sino que al celebrar la cena del Señor, es un recordatorio de que los hijos de Dios hemos sido libres del pecado, pasado, presente y futuro. Ese recordatorio, cada vez que celebramos esto, lo debemos hacer con conciencia, porque ese pancito y ese juguito no es algo que hacemos para cerrar el servicio el primer domingo del mes. No es una celebración y un recordatorio de que el unigénito Hijo de Dios vino y se hizo hombre y tomó tu lugar y mi lugar y fue a la cruz del Calvario y recibió la ira de Dios que nos correspondía. Y el justo fue por los injustos. El unigénito Hijo de Dios fue a la cruz para que criaturas se convirtieran en hijos de Dios. Y por ese, como cantamos, glorioso intercambio, hoy podemos recordar que tenemos victoria
sobre el pecado. El pecado no tiene la última palabra sobre nosotros. Estamos en guerra, pero del equipo ganador. Cristo venció y nos ha prometido que nosotros venceremos. No solamente eso, sino que el versículo 26 él dice, no explica solamente que Jesús la constituyó, no solamente explica los elementos, no solamente nos explica lo que es el nuevo pacto, no solamente nos dice a nosotros que tenemos a través de esa celebración un recordatorio de nuestra victoria sobre el pecado, sino que en el versículo 26 nos dice, cada vez que la iglesia se reúne y toma la cena del Señor, escuche bien, por eso, como les dije el miércoles, se celebra la cena del Señor, el día del Señor en la iglesia, porque es un anuncio y una proclamación del Evangelio para que los que no son creyentes puedan ver el Evangelio en medio de nosotros siendo proclamado a través de tomar el pan y de tomar el fruto de la vida. Es un anuncio y proclamación continua. Todas las veces que comemos y tomamos de esa copa, estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Entonces, si hay una persona aquí que no es creyente, que nunca ha estado en una iglesia, y escucha esto, nunca ha escuchado el Evangelio, se lo vamos a compartir, lo vamos a orar, lo vamos a cantar, se va a proclamar y una vez al mes en la cena del Señor se anuncia y proclama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si esta es la primera vez que estás aquí y es la primera vez que escuchas esto, esta vez es suficiente a través de lo que estoy diciendo y de lo que vas a ver para tú reconocer que eres pecador y que necesitas un Salvador y que el Señor ha provisto ese Salvador en Jesucristo para que tú te arrepientas de tus pecados, pongas tu fe en Él y te unas a su familia. Por el sacrificio de ese Cordero inmolado, nuestros pecados fueron perdonados y esta tarde pueden ser perdonados los tuyos. Por eso lo anunciamos, por eso lo proclamamos. Por eso se hace, no se hace en otros escenarios, se hace cuando se reúne la iglesia en el día del Señor. Y cierra el versículo 27 en la instrucción que Pablo le da a los Timoteos diciéndole, amados, cuidado de tomar indignamente la cena del Señor, de comer ese pan y tomar esa copa de manera indigna, porque al hacerlo estás pecando contra Dios, pero también estás pecando contra el cuerpo que es la iglesia. Estamos tomándola indignamente, pecamos verticalmente, pero también pecamos contra mi hermano. Es una afrenta tomarla indignamente. Déjeme ver si usted puede entender esto. Cuando Pablo dice en el versículo 27 que tomar y participar indignamente de la cena del Señor es pecar contra Dios, contra el cuerpo, es como si nosotros tomáramos la bandera del país y la quemáramos. Eso es un pedazo de tela. Sí, pero ese pedazo de tela simboliza a una nación, a un pueblo, a una gente. Cuando tú y yo tomamos la cena del Señor indignamente, es como si tuviéramos en poco el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es grave. Pablo dice, no la tomen indignamente, porque eso es un acto irreverente, eso es un sacrilegio hacia Cristo. Así que lo hacemos con conciencia, lo hacemos reverentemente. Lo hacemos con conciencia de lo que costó el que nosotros no solamente seamos salvos, sino que nos podamos reunir y celebrar la cena del Señor. Ahora, yo me imagino que el silencio sepulcral que hay aquí tenía que haber estado en aquella casa cuando estaban leyendo esto. Y yo espero, como me pasó a mí en la madrugada, que podamos sentir el peso de lo que Pablo estaba diciendo. Yo espero que estemos sintiendo eso. Pero lo bello del Evangelio de Jesucristo, lo bello de las enseñanzas neotestamentarias, lo bello del aprendizaje en el caminar cristiano, es que siempre la palabra nos va a desafiar a que hagamos una introspección y su espíritu nos va a mostrar nuestro pecado, como les he dicho ya.
No solamente para que podamos ser redarguidos del pecado que estamos cometiendo, sino también que podamos confesarlo y arrepentirnos. Pero después que nos arrepentimos, ¿sabe qué? Hay gracia del Señor suficiente para ser restaurados. Y Pablo entonces, después que está indignado con ellos por lo que está sucediendo allí y con amor les enseña cómo hacerlo, ahora le da un remedio y le da una solución para cerrar este capítulo. Y les dice: amados, no sigan haciendo lo que están haciendo. Déjenme recordarles cómo es que se toma, quién la instituyó, lo que representa, lo que se anuncia y qué no deben hacer. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora les voy a decir qué es lo que ustedes deben hacer porque lo están haciendo mal. Eso es liderazgo, eso es pastoreo, eso es amor. Eso es evidencia de gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre la iglesia. ¿Y qué hace en el versículo 28 al 34? Les dice a ellos, por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Ahora, mire cómo él continúa diciendo en el versículo, voy a leerlo completo, versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para el hermano. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué dice? Para sí mismo. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Ya la iglesia estaba experimentando los resultados de vivir de manera indigna y de desafiar lo que Dios había establecido en su palabra y la enseñanza, en este caso que le había dejado Pablo a ellos y que la había enseñado e instituido nuestro propio Señor Jesucristo. Pero, aquí es el pero de Dios, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En otras palabras, si nosotros nos evaluamos cada vez que tomamos la cena del Señor, cada vez que nos reunimos, no tendría que yo estar diciéndole esto, porque ustedes que tienen el Espíritu y tienen dos ojos de frente dirían: esto está mal, esto no es lo que Dios ha establecido, esto no es lo que espera de nosotros. Júzguense a ustedes mismos para que no sean juzgados, porque el Señor nos disciplina, nos corrige para que no seamos condenados como el mundo, no para expulsarnos, sino para restaurarnos. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, esperen unos por otros. O sea, ricos, abran las puertas y denle de comer a todos. Vamos a tomar la cena del Señor de manera correcta, todos. Y mira lo que dice. Y si hay alguien que tiene hambre, el día del Señor y el ágape, si va a ser un problema, mejor come en su casa, para que venga y tome la cena del Señor dignamente. Así que si usted está pensando en el steak después de las 12, arrepiéntase de sus pecados. Come en su casa y después venga, dice él, para que no se reúnan para juicio. Y cierra él diciendo: los demás asuntos los atiendo cuando vaya. ¿Cuáles son esos asuntos? Todavía en el 2025 están tratando de descubrir cuáles eran los otros asuntos. Yo no voy a hacer una teología de eso ni voy a entrar en eso, porque eso no es asunto mío. Pero evidentemente habían otros hechos dentro de la iglesia que él tenía que atender. Pero este hecho él lo tomó serio y les dijo: amados, eviten participar de la cena si no se han arrepentido primero. Eso es clave. Examínense y si se encuentran que hay pecado, ¿saben lo que tienen que hacer? Escuche bien, no es correr de la cena del Señor como le enseñaron algunos. Es arrepentirse de sus pecados para tomar la cena del Señor. Porque si usted está en pecado, pero el Señor en este sermón o cada vez que tomamos la cena del Señor y hacemos la oración de confesión, usted dice: no, yo no voy a confesar porque wow, mira el pecado que yo cometí. Satanás está haciendo un party en el infierno con usted. Porque si usted es un hijo de Dios, usted tiene un abogado con el Padre y se llama Jesucristo. Hicimos pecado, podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza y arrepentirnos de nuestros pecados para celebrar con la iglesia la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio victoria sobre ese y sobre todos los pecados. Eso es lo que se supone que hagamos. A veces yo los veo sentados así, los que están aquí se quedan así, amarrados a la silla. Y en el infierno hay un clase de party
Mira, le quitamos el privilegio, la bendición, la oportunidad, no solamente de reconocer, no solamente de confesar, sino también de arrepentirse. Entonces le está diciendo a Dios, ¿sabe qué? No me voy a arrepentir. Voy a pasar la gran oportunidad que me estás dando para salir por esa puerta y seguir pecando o seguir siendo martirizado por el pecado. Mire, mi amado, yo no sé dónde usted escuchó eso, pero eso son mentiras que salen del mismo infierno. Hoy celebramos la cena del Señor. Y si usted es como yo, que hemos pecado de pensamiento, de palabra o de acción, contra Dios o contra otro, va a haber un momento para arrepentirnos. Confiese, arrepiéntase y celebre la muerte de Jesucristo en nuestro favor, que nos da victoria sobre el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso a veces te saca lágrimas. El otro día alguien me dijo, ay, es que usted se puso sentimental en la cena del Señor el mes pasado. Y yo le dije, gracias a Dios que me puse sentimental y no estaba como piedra. Dale gracias a Dios que estaba sentimental. Porque mientras estaban cantando mis hermanos, el Señor me dio convicción de mi pecado. ¿Y sabe lo que quería el enemigo? Que yo saliera corriendo por ahí y yo no la tomara. ¿Sabe lo que quería el enemigo? Que yo los dirigiera a ustedes y yo no la tomara. Pero ¿sabe lo que hizo el Espíritu de Dios? Que me dijo, aquí está delante de ti el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos a Él y en este momento recibirás el perdón de Dios y vas a poder celebrar la victoria de Cristo en tu favor. Y eso a mí me saca las lágrimas porque yo soy llorón, como usted sabe. Yo no sé cómo tú llegaste aquí, pero yo sé cómo yo llegué. Hoy es una gran oportunidad y Dios nos ha provisto la solución. Yo espero que tú puedas abrazarla si eres creyente. Amado, y si no eres creyente, por favor, no la tomes indignamente. Mira, observa y desea. Desea lo mismo, que puedas ser perdonado en el amado de todos tus pecados y que su Espíritu more en ti para que puedas celebrar junto a esta familia imperfecta el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, amados, tomen en serio la oportunidad de examinarse y de arrepentirse. Ahí hay victoria. Ahí hay celebración y ahí hay libertad. Yo espero que usted tenga eso claro y que no haga como hacen muchos cuando leen todo 1 Corintios 11. Esos religiosos, que yo espero que no haya ni uno aquí, leen 1 Corintios 11 y dicen, ay, qué desastre había en Corinto. Ahí estaban las mujeres haciendo lo que les daba la gana. Ahí estaban los hombres sin asumir su rol. Ahí estaban los ricos abusando de los pobres. Ahí había irreverencia. Ahí había profanación de lo sagrado. Ahí esa gente, se me ponen hasta teológico, intercambiaron el evangelio por cosas humanas. Sí, eso es cierto. Yo estoy de acuerdo si esa es su conclusión. Después de Santo Domingo, gloria a Dios. Porque eso es cierto, pero eso no es toda la verdad para nosotros. Lo mismo que pasaba en Corinto pasa aquí. Así que cuidado, amados, de que no estemos haciendo lo mismo. Cuidado de que estemos llenándonos nuestras cabezas y nos estamos siendo transformados en nuestro ser interior. Cuidado de que al ver las Escrituras y lo que se nos está mostrando en ellas y la enseñanza paulina, nosotros podamos ver con facilidad el pecado de otros, pero no el mío propio. Porque en aquella casa, cuando se leyó esta carta, yo imagino que habían doñas dándole así coditos al esposo. Escucha, que tú estabas borracho ayer. Escucha que tú eres un glotón. Sí, igualito que aquí. Eso es para ti. Se van allá a la terraza, se toman el café y hacen una exégesis de mi sermón para otros, pero no para ustedes. Pues sabes que ningún pastor se puede parar en un púlpito sin primero hacer una exégesis de su propio corazón antes de predicar la palabra. Y antes de predicar esta palabra, yo me tengo que parar delante de la presencia de Dios y pedirle perdón antes de abrir mi boca. Porque cada cosa que está ahí, que me muestra mi condición, me lleva a no condenar ni a juzgar el otro, sino a examinar mi propio corazón, como él dice, y ser juzgado yo mismo para poder enseñar esto. Así que cuidado de hacer lo mismo que estaban haciendo los corintios. Cuidado de celebrar la cena del Señor como lo hacían ellos. Cuidado.
de vivir una doble vida, vivir indignamente, amados, de pisotear el recordatorio del Evangelio. Por todas las misericordias, ven corriendo hoy a Cristo si no eres cristiano, pero si eres creyente, también corre a Cristo hoy. Hay perdón para nosotros, para poder celebrar este recordatorio. No la tomes de manera indigna. John Piper decía, no tomemos la cena del Señor a la ligera, porque esto es uno de los regalos más preciosos que Cristo le dio a su iglesia. A mí me encanta esta imagen. Por eso es que, bueno, ahora que lo pienso, probablemente la volvemos a hacer ya que se acabó el COVID y ya tenemos lugar propio. Pero eso es lo más hermoso de tomar la cena del Señor, es poner la mesa aquí y poner los elementos y ver a la multitud en fila tomando los elementos para hacernos uno. No hay ninguna otra imagen dada a la iglesia donde nos enseña visualmente que muchos somos uno que la cena del Señor. Celébrala no solamente verticalmente, celébrala horizontalmente. Celébrala como el cuerpo. Cuando este servidor haga la lectura, haga la oración, nuestros hermanos nos dirijan en alabanza, canten a una sola voz, proclamen a una sola voz, oren a una sola voz, confesemos a una sola voz, arrepintámonos a una sola voz, porque una sola persona fue a la cruz por todos nosotros, para de muchos hacernos uno. Celebremos. No solamente cantemos, sino que celebremos. Celebremos la victoria que nos ha dado Cristo en su muerte, pero también en su resurrección sobre el pecado. Así que, hermanos, estamos prontos a tomar y celebrar esto. Pero yo creo que este pasaje nos invita a nosotros a hacer 6 cosas y con esto yo concluyo. Examinémonos si estamos adorando o simplemente estamos participando de una tradición. Hace unos años yo estaba dando una clase, la clase de ministerio pastoral a los residentes. Y un residente, al escuchar sobre la cena del Señor, un residente, un candidato a pastor, se quedará en mi mente por el resto de mi vida. Cuando estaba sentado en aquel conference, él comenzó a llorar. Y él dijo, pastor, hasta el día de hoy, yo no había entendido las implicaciones de celebrar la cena del Señor. Yo lo hacía mes tras mes, por costumbre, por tradición y por lo que hacía la iglesia. Pero qué bella imagen y reflejo del Evangelio es cuando la iglesia se reúne y recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se paró la clase y todos fuimos ministrados por la humildad de ese joven. Yo espero que haya gente aquí, si así el Señor lo hizo, que si estaba en esa misma condición y está como la familia con el jamón en el horno, haciéndolo por hacerlo, sin sentido, hoy tus ojos estén abiertos y puedas examinarte a ti mismo si estás adorando al Señor en tu vida personal, pero en tu vida corporativa cuando celebramos la cena del Señor, o simplemente estás participando en una tradición. Número 2, si esto es así, si es una tradición, arrepintámonos de nuestros pecados. Número 3, recordemos la obra de Cristo en nuestro favor. La cena del Señor es un recordatorio de lo que hizo, pero número 4, es una celebración de su victoria y el perdón de nuestros pecados. Y número 5, es un anuncio del Evangelio para aquellos que aún no creen. Y número 6, produce una expectativa, una esperanza, un esperar confiadamente por el día en que celebraremos junto a Él en las bodas del Cordero. Esto es más que un mero trámite de primer domingo de mes o de último domingo de mes o como celebran algunos hermanos todos los domingos. Si es así, arrepintámonos y veamos la belleza de Cristo a través de esta ordenanza. Esa es mi oración por ti
iglesia. Pero si tú no eres creyente, si tú estás aquí, hermano, en esta tarde ya, yo quiero decirte que lo que tú has escuchado sobre la cena del Señor, que es un recordatorio y la proclamación de Cristo, e impone una responsabilidad sobre los cristianos, sobre la iglesia, pero también va a poner una responsabilidad sobre ti. Porque tú has escuchado lo que la Biblia dice de que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, envió a su Hijo a morir en la cruz. Y si hoy tus ojos han sido abiertos y tú puedes ver el peso de tu pecado, no salgas de aquí sin arrepentirte, sin confesar que eres un pecador, que has vivido de espaldas a Dios. Pero hoy puedes ver tu condición. Puedes ver que en aquella cruz, cuando Cristo fue no solamente abusado, sino destrozado en su cuerpo, y aquella sangre derramada en aquel madero, lo hizo para que hoy tú no solamente puedas tener los ojos abiertos y ver tu condición, sino confesar que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados y correr a Cristo. Si eso pasa un día como hoy, probablemente el próximo mes, o dentro de varios meses, o cuando Dios abra tus ojos y tú respondas, podrás celebrar con la familia de Cristo, con la familia de Dios, con el pueblo de Dios, la obra consumada de Cristo. No salgas de aquí sin reconocer que eres un gran pecador. Ese es el primer paso. Pero la mejor noticia es que Cristo es un gran y mejor Salvador. Él vino a perdonar pecados y está dispuesto y está accesible hoy a perdonarte. Corre a Cristo hoy. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias. En esta hora, por el poder de tu palabra, gracias por el amor de Pablo hacia los corintios. Gracias por ese deseo de él no solamente proclamar el evangelio con palabras, sino de recordarles a ellos la importancia de esta ordenanza para que ellos pudiesen como uno tomarla de manera digna para traer gloria a tu nombre, exaltar a Cristo y edificar la iglesia. Sobre todas las cosas, para que a través de ese acto se pueda anunciar el evangelio a los perdidos. Oh Señor, te rogamos que la iglesia haya sido edificada y que tú hayas mostrado la condición de algunos de los que estamos aquí, la realidad de nuestro pecado, para no correr de ti, sino correr a ti por los méritos de Cristo. A la iglesia, perdónanos, sánanos, edifícanos y que la celebremos en libertad. Y a los que no son tus hijos, oh Señor, que hoy tú le hayas podido abrir sus ojos para que ellos puedan responder y entender que Cristo todo lo pagó. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.